Muy bien, feliz sábado, bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta nueva escuela sabática. Es la número 10 de este trimestre ya y se titula Lograr lo impensable. Bueno, vamos a seguir un poco con lo que ya íbamos viendo. Vamos a seguir con el libro de Isaías y esta semana vamos a entrar en los capítulos que podríamos decir que es como el clímax del libro, donde, bueno, vamos a ver cómo Isaías mismo ya profetizaba sobre Jesús, su obra y lo que vendría a hacer aquí. Y, bueno, vamos a ver si esto también se puede aplicar hoy en día y no solo a la primera venida de Jesús, sino también a la segunda o a la tercera. Y bueno, la verdad es que lo que a mí me gustaría hacer es no seguir tanto la lección, sino que ya ponernos a partir del capítulo 50 y leer el 50. Y es verdad que la lección nos da para leer también el capítulo 52, a los últimos versículos del 52 y el 53, y se salta el capítulo 51, pero a mí me gustaría que algunos versículos sí que pudiéramos comentar de este capítulo 51 y bueno, creo que nos va a ayudar a entender el contexto y a comentar cosas que quizás pues, son importantes y a veces nos saltamos. Y vamos a intentar hacerlo, pues, así alegre, porque son bastantes versículos, pero si podemos hacerlo alegre, así tenemos el culto también por la mañana y no se hace todo muy tedioso. Bueno, vamos a empezar, antes de nada, con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos inmensas gracias por permitirnos otro sábado más estar reunidos en estas situaciones, Señor, que son especiales, pero aún así tú permites que podamos compartir tu palabra, que podamos estudiarla, que podamos estar reunidos y pues disfrutar de este precioso día que tú nos regalas. Señor, pedimos que por favor se derrame tu lluvia tardía sobre nosotros, que sea tu Santo Espíritu el que dirija esta reunión, esta escuela, y que tu paz y la compañía de Cristo pueda estar aquí con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Pues muy bien. Como iba diciendo, pues vamos a ceñirnos más a los capítulos. Así que yo recomiendo que, y bueno, os insto a que cogéis vuestras Biblias, vamos a abrir por el capítulo 50 de Isaías y vamos a ir leyendo poco a poco y entre todos, pues, ir comentando qué nos parece, qué es lo que vemos. Los que nos están siguiendo en directo también desde casa, pues recomendamos también que lo hagan porque pues, así es más fácil seguir y entender un poco lo que se está leyendo. Vamos a empezar a leer Isaías 50 y vamos a empezar con el versículo 1 y 2. Y bueno, yo voy a repartir textos y por orden, más o menos de que me parecéis. Por ejemplo, Luis, te toca el primero. Y bueno, vamos a leer y vamos a comentar. Isaías 50 del 1 al 2. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acordado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed.
Muy bien. Bueno, el título que tenemos en este capítulo 50 es Jehová ayuda a quienes confían en él. Bueno, en la versión del 60 está este título. Si hay alguno que tenga otras versiones y ve alguna palabra o alguna cosa distinta, pues lo puede comentar porque siempre enriquece un poco. En la versión del siglo XXI, el subtítulo es ¿Quién me condenará? ¿Vale? Sí, vemos estos primeros versículos que bueno, primero de todo dice una cosa muy importante, ¿no? Dios aquí, y es que hace como unas preguntas retóricas en el versículo 1 y bueno, viene a decir, ¿acaso yo repudié a vuestra madre? ¿No? ¿Acaso yo la deseché porque yo quise? ¿O acaso yo tengo acreedores a quien yo les debo algo? ¿No? Y son un poco preguntas que a lo primero que te viene a la cabeza, o a mí me vino a la cabeza, es, vale, entonces, ¿quién es esta madre? ¿A quién se está refiriendo? Yo, bueno, miré el comentario bíblico adventista y, bueno, siempre aporta algo de luz y, bueno, vi que contestaba bien estas preguntas. Así que, bueno, dijo, en el comentario pone que la madre vendría a ser Judá y los hijos vendrían a ser los judíos, ¿no? Entonces aquí Dios les está diciendo, a ver, yo no he desechado la nación, no he desechado Judá porque yo he querido, ¿no? Ha sido por vuestras rebeliones que fue repudiada vuestra madre, que es lo que dice al final del versículo 1, ¿no? Y viene un poco a decir esto, ¿no? Que no era él el que los había abandonado, sino que eran ellos los que habían abandonado a Dios. Y después en el versículo 2 explica un poco el porqué de esto, ¿no? ¿Por qué ellos le habían abandonado? Y realmente dice, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. Bueno, hoy en día estamos viendo un poco el mismo proceder. Hemos visto que hay un llamado, hay algo que veremos que se va repitiendo a lo largo de este capítulo y los siguientes, que es como una alerta, un llamado para su pueblo, y vemos como Dios dice que no hay nadie que escuche, ¿no? Es como si hubiera un estado de adormecimiento general y se obviaran esas palabras de Dios, ¿no? Y si os fijáis, algo curioso aquí del versículo 2, que es que, bueno, dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Y dice, bueno, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Aquí es como si hiciera un poco de referencia al poder, y a mí me viene a la mente todas las plagas de Egipto, ¿no? Y cómo libró a su pueblo de Egipto. Y es como si aquí les recordara, ¿no? De por qué vosotros no me hacéis caso, no confiáis en mí, porque mirad todo lo que hice yo y lo que puedo hacer, ¿no? Si seguimos y vamos a leer el versículo 3 también, que ya lo leo yo un momento, que dice, visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Bueno, está siguiendo un poco a decir lo mismo, ¿no? También me recuerda un poco alguna de las plagas de Egipto. Y si seguimos ahora sí, el versículo del 4 al 7, Ana. Y bueno, ya digo que si queréis decir cualquier cosa, pues adelante. Sí, yo antes quería comentar un poco esto del versículo 2, ¿no? Que también podría hacer referencia también al hecho de que cuando una iglesia, cuando el pueblo de Dios se aparta de sus mandatos, pues dejan de recibir el Espíritu Santo, ¿no? Que sería esta agua, ¿eh? Los desiertos se secan,
el mar se seca, perdón, el desierto, todo queda pues un poco en plan desértico, ¿no? Los ríos también faltan agua y los peces mueren de sed, que los peces pues podría ser el pueblo de Dios en este sentido, ¿no? Que deja de recibir este Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo estamos realmente muertos, ¿no? Una cosa más con respecto a ese versículo. Ahí vemos, dice, dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Nosotros vemos y hemos hablado bastante de esas visitaciones de Dios a su pueblo. Que uno puede decir, bueno, Dios siempre, y es verdad, mora en su pueblo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero hay momentos especiales de la historia, que tampoco son tantos, tampoco son muchísimos. Hay momentos muy especiales, muy trascendentales, donde Dios visita a su pueblo. Y tenemos el caso, bueno, muchos, por ejemplo, en Egipto, bueno, sin duda con Jesús, pero ahora nosotros estamos viviendo lo que ha sido una visitación, lo que fue también en 1844, pero 2001, cuando Dios visita a su pueblo. Y esta quizás es, en ese sentido, por lo menos de la manera más espiritual, digamos, quitando la parte literal, ya cuando Jesús aparezca, es la última visitación, la que nosotros estamos viviendo. Y que dice, no haya a nadie, claro, prácticamente a nadie. Sí, bueno, debemos de tener en cuenta el contexto de estas palabras y cómo estaba el pueblo y, bueno, toda la problemática que acarreó esa apostasía y las consecuencias que fueron, pues, esa invasión de Asiria, pero posteriormente la de Babilonia, ¿no? Que bueno, fue la que realmente acabó de reducir o sí, acabar con el reducto que quedaba en Judá y Jerusalén, ¿no? Entonces, estas palabras de aquí eran, bueno, palabras que lo que hacían era, dentro de este contexto tan terrorífico, tan duro para todo ese pueblo, un momento tan oscuro, ¿no? Como lo que decía Javi, en momentos tan oscuros, es cuando Dios da se muestra de esa manera más especial, ¿no? Bueno, quería comentar también que, bueno, en la Biblia que yo tengo, la versión de 77, esta Biblia especial que siempre os comento, que regaló Víctor en sus primeras conferencias, las que hizo en viva voz, ahí escritas a mano, sin PowerPoint ni mucho menos, pues cada vez que pone la palabra castigo, pone un asterisco y te lleva a la palabra visitación. O sea, por ejemplo, tenía por aquí apuntado uno que es en Jeremías, por ejemplo. Jeremías 50:27 dice, matad a todos sus novillos que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Y te pone un asterisco y te ponen en las notas al margen, te dice visitación. O sea que la visitación está muy relacionada con el castigo, con el juicio, con que alguien tiene que caer, porque no todo el mundo, evidentemente, de hecho la gran mayoría no están con lo que tienen que estar. Y claro, cuando habla Isaías o habla Jeremías, ellos mismos eran la visitación también. Lo vimos también con Isaías y esos hijos que tenía y todo eso, o sea, ellos mismos son la visitación. O sea que el que le toca hablar del mensaje en el tiempo final, esa es la visitación. Y si no estamos de acuerdo o no atendemos a esa visitación, se convierte en un castigo y en un talar y el cortar árboles. Sí, yo creo que es esa doble acepción de vara que tanto dirige como castiga. Tiene esa doble aplicación, ¿no? Los que aceptan y por lo tanto es un mensaje de esperanza y de salvación, y los que rechazan y por lo tanto es un castigo, es un juicio. Sí, muy interesante. Si vamos leyendo ahora del 4 al 7, Ana, Sí, vamos a ver cómo hay un pequeño como cambio en la narrativa de este capítulo. Leo.
El Señor Jehová me dio lengua de sabios, para saber hablar en sazón palabras al cansado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto, no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Molt bé. Gracias, Ana. Entonces, tenemos estos versículos donde habla como en primera persona y habla un personaje aquí que yo pues me quisiera preguntaros quién es el que habla y dice estas palabras aquí. Puede ser Isaías mismo. Evidentemente, vemos que también es Jesús mismo, Dios mismo, el que está hablando aquí. Pero puede ser que haya... La vida de los profetas también tiene connotaciones con la vida de Cristo. Hay muchos paralelismos, ¿no? Lo que sufrían ellos es lo que Cristo luego debería también vivir y sufrir, ¿no? Por eso aquí tiene estas dos vertientes, una la que sufre Isaías, que refleja la que luego sufrirá Cristo, ¿no? Cuando es abofeteado, etcétera, como escarnecido, como dice aquí, ¿no? Bien. Sí. A ver, yo también creo que es como, digamos, condicional porque puede sufrirlo cualquier hijo de Dios. Esto. Es decir, puede vivir esto, vivirlo para bien y para mal cualquier hijo de Dios. Es verdad que hay casos donde esto ha sido más, inclusive Job relata estas mismas palabras, que le escupieron la cara, todo. Así es, sí, sí. Bueno, de hecho, dice que se puede aplicar, evidentemente, a todos, pero sí que vemos como en Jesús fue como ese punto tan especial, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver que dice que el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Evidentemente Jesús hizo esto, pero es verdad que también, pues lo que comentábamos, cualquier hijo de Dios, cualquier seguidor de Jesús, pues recibirá palabras para hablar, ¿no? Al cansado. Y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Jesús pasaba, decían que no venía a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Entonces, él tenía los oídos puestos en Dios Padre. No hablaba sus propias palabras, pero para nosotros hoy en día es lo mismo. No debemos de buscar nuestra propia opinión, nuestras propias palabras, sino siempre buscar esa voluntad de Dios, ese propósito que Él tiene para nosotros. Hay en el versículo 6, en la versión creo que es la del 77, Ángel, no sé si me lo puedes confirmar, y dice, di mi cuerpo a los heridores. En la del 77, en vez de cuerpo, dice, di mis espaldas. Lo miré en el Strong y es verdad que la palabra en hebreo pues puede significar tanto espaldas como cuerpo. Y bueno, en esta escuela sabática hay una imagen de todo el trimestre que es cuando se ve a Jesús que lo están flagelando, ¿no? Y bueno, en la sí. de 60 dice espalda. En la del 60 dice espalda. Bueno, yo tengo la del 60 y a mí, la Reina Valera, y me pone a mí, di mi cuerpo a los heridores. Pero bueno, la palabra en hebreo puede ser tanto una como la otra, ¿no? La del siglo XXI también habla de espalda. Bien.
Y bueno, también dice, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, en la del 60. Lo que me fijé, bueno, y vi en el comentario bíblico adventista, que es verdad que hablan de que en los rollos de Qumran, en este texto, la palabra que pone aquí, mesaban la barba, mesar significa como arrancar. Entonces, es verdad que a Jesús no se describe que le arrancaran la barba, pero parece que en esos rollos antiguos la palabra que está escrita no es mesar, es otra que es muy, muy parecida en hebreo, que significa bofetear, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está esta doble aplicación también, porque sí que a Jesús le abofetearon, ¿no? No sé si en alguna versión esto lo pone así. Yo en las que he Pero visto, sí, no. sin duda alguna se supone, por la forma del látigo que usaban los romanos, con esos huesecillos, ¿no? Que cuando golpeaba se incrustaba en la carne y cuando estiraban de él arrancaba. ¿Eh? Eso quiere decir que, bueno, supongo que toda su cara, como todo su cuerpo, brazos, piernas en general, todo debería estar así, de esta forma, ¿no? Herido por ese arranque del látigo al sacarlo otra vez para volver a golpear, ¿no? Y posiblemente, pues, en su cara se reflejaría también eso. Por eso tendría como la barba, por así decir, como arrancada, ¿no? Que es lo que dice aquí también mi versión, ¿no? Que le arrancaron la barba, ¿no? Pues podría ser por esos latigazos, ¿no? Bueno, pensó que mesar también es estrujar, por así decirlo. Pueden haber tomado así de la barba también, hay cosas, la Biblia no da todos y cada uno de los detalles. Por ejemplo, el lenguaje nos aclara lo de las coronas, que se la pusieron, 2 veces se la ponen, digamos, ¿no? Pero, bueno. Bueno, y en el versículo 7, pues dice que no se avergonzó, que puse mi rostro como un pedernal. Y bueno, la palabra pedernal significa es como una roca, ¿no? Es como algo muy duro, fuerte y firme, ¿no? Y dice, no seré avergonzado. Bueno, esto nos puede suceder a nosotros hoy también. Podemos ser injuriados, podemos ser vituperados, insultados, incluso pues agredidos físicamente, pero bueno, si ponemos nuestra fortaleza en esa roca y nuestra cara como un pedernal, ¿no? No seremos avergonzados, ¿no? Si leemos del 8 al 9, por ejemplo, Rocío, es la que te veo siguiente. ¿De qué? ¿De cuál? ¿De dónde a dónde? Pep? Isaías 50, 8 y 9. Vale. Cerca de mí está el que me justifica. ¿Quién contenderá contra mí? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Dios el Señor me ayudará. ¿Quién me condenará? Todos ellos como un vestido se envejecerán. La polilla los comerá. Muy bien. Rocío mismo, si quieres acabar de leer el 10 también. ¿Es el 10 solo? Sí, de momento el 10. Vale. ¿Quién entre vosotros venera al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en Él, en el nombre del Señor, y apóyese en su Dios. Muy bien. Aquí vemos otra vez algo que creo que lo comentamos la semana pasada, que es como que estas palabras que está aquí hablando como en primera persona, como si fuera Jesús mismo, dice en el versículo 10, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y bueno, volvemos a un poco lo que comentábamos la semana pasada sobre ese siervo y esa voz que se oye, pero que si vemos es como algo diferenciado, o sea,
No sé si Ángel quieres decir algo de esto, pero En la es versión verdad. de 77 pone y obedece la voz. Ay. En la versión de 77 pone y obedece la voz de su siervo. Obedece. O sea que no es solo oír, es obedecer. ¿eh? Bueno, ya que estoy, quería comentar algo sobre el tema de mesar la barba, porque resulta que si miramos la palabra, es Morat, y resulta que su cognado es Moria, el monte Moria. O sea, y en el monte Moria sabemos que fue como cortado para pasar una carretera, y en la parte que quedó en el norte se veía aquella calavera, el monte de la calavera, que no deja de ser una cara, una cabeza, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? La cara, como hemos visto antes, bueno, Javi ha presentado muchas veces el tema de la cara, ¿no? Que la cara era el brillo de la gloria de Dios, y que por lo tanto el costado traspasado también era esa gloria de Dios, ¿no? O sea que, bueno, tiene todo ese, creo que un significado interesante eso de mesar la barba. Está relacionado quizás con el costado traspasado, con toda su gloria, todo lo que tuvo que sufrir para que esa gloria fuera expresada y llegada a todo el mundo, ¿no? Perdón, yo solo quería comentar que en la versión King James en inglés, este versículo, el 6, habla también de espalda, no de cuerpo, y en vez de barba pone pelo. Sí, me parece que como decía Ángel, también la palabra implica cara, si no recuerdo mal, ¿no? No es exactamente la barba, sino es toda la cara. Y sí, muy curioso esto del Monte Moria. Lo vi, de hecho lo vi, y no lo apunté y ya ahora no me acordaba. Pero sí, evidentemente que es muy curioso que en ese Monte Calavera, que es donde fue crucificado Jesús, a los pies de ese monte, pues tuviera también ese, bueno, no, supongo que entiendo que el nombre Moria, como la traducción puede ser Monte Calavera, en el sentido que si la palabra tiene un parecido o un parentesco con cara, ¿no? Puede parecerse a calavera, no lo sé. Bueno, si seguimos, si vamos y leemos el capítulo 11, perdona, el versículo 11 del capítulo 50, que David, si lo puedes leer. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Bien, pues aquí vemos los que dice que encendéis fuego y os rodeáis de teas y andáis en la luz de vuestro fuego. Aquí está refiriéndose pues, a esos a los que no quieren, en contraposición de lo que estamos viendo ahora, de este siervo de Dios, de esta voz, de oír esta voz y obedecerla, vemos que hay algunos otros que en vez de seguir esa voz, en vez de seguir la luz que Dios les muestra, siguen sus propias opiniones, por tanto encienden su propia luz, y ya no es la palabra de Dios, ya no es esa luz que ilumina su camino, sino que son sus propias antorchas, teas, son las que iluminan su camino. Entonces, son sus propias opiniones, son sus propios errores que los llevan pues, a unas consecuencias, ¿no? Que pues, aquí pone, en dolor seréis sepultados, ¿no? Entonces, es esa advertencia y esa consecuencia de no... Las teas Sí. satánicas también. Eso está relacionado con las teas satánicas. O sea, encender tu propio fuego
Y bueno, recordad sobre todo la escena de las teas. La escena de las teas más famosa es la de Gedeón con las teas ardiendo esos, dentro de esos recipientes, ¿no? Que cuando lo rompían pues se veían las teas y eso rodeó al ejército de Madián, que estaba además en el valle de Israel, el valle de la decisión. O sea, todo eso ya vimos que era una simbología brutal con el tercer Elías y el juicio, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú enciendes tus propias teas y vas a la luz de esas teas, lo que haces es básicamente lo que hizo Gedeón, pero al revés. O sea, en vez de ir a atacar a los que van en contra del pueblo de Dios, tú sin quererlo, porque hablas de tu mensaje, pues al final lo que están haciendo es al revés. O sea, rodear al pueblo de Dios con sus propias teas y juzgarlos y atacarlos y decir, mira, estos son unos demoníacos y tal. O sea, al final es el papel girado, ¿no? Es el mismo acto de fuego, ¿no? Porque el fuego, vimos que el fuego quemaba, ¿no? Quemaba los rastrojos, quemaba todo lo que no servía. Pues es lo que intenta el enemigo, es que cada uno encienda su propio fuego para quemar a lo que es pues el grano de trigo, el que realmente tiene que ir al granero, al revés, digamos. Sí, Ellen White tiene un comentario de este versículo y habla sobre el tema de los errores, que un error conduce a otro, y es un poco esta idea. Y sí, a mí también me vino a la cabeza la historia de Gedeón. Y bueno, Gedeón de hecho enciende las teas y bueno, hace todo eso por mandato de Dios, no lo hace por él mismo, ¿no? Aquí es el contrario, ¿no? Ellos mismos encienden sus teas y seguían por ese fuego en vez de hacer caso al propósito de Dios. Me gustaría ahora seguir un poco con el capítulo 51. Quizás no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, bueno, para introducirnos un poco a este versículo, a este capítulo, vamos a leer del 1 al 5. Emi. Al capítulo 51. Sí, del 1 al 5. Vale. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multiplique. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para los de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperará y me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Muy bien. Vemos que son palabras que Dios envía a los que siguen su justicia, ¿no? Y a los que le buscan. Son palabras que realmente les hace al pueblo recordar sus orígenes, pero les da como unas palabras de aliento, de consuelo, ¿no? Hay algunas frases que se van repitiendo a lo largo de Isaías, como todo el tema de que consolará en el versículo 3, que dice, consolará todas sus soledades y quemará su desierto en paraíso, ¿no? Otra vez vuelve a lo del desierto y a que ese sequedal pues se volverá a algo fructífero. Y también hay
algo que se va repitiendo, ya hemos visto algunos versículos anteriores, algunos capítulos anteriores, que es el tema del versículo 5, al final. Bueno, dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Aquí vemos otra vez ese juicio, pero dice, a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Y es verdad que lo de la costa se va repitiendo mucho. Yo, bueno, busqué un poco en la Strong, busqué el significado de esta palabra y se puede traducir como costa o isla, ¿vale? Y entonces, bueno, vi un poco que lo que hacía referencia era que a todas esas regiones del Mediterráneo, que podían ser costas, podían ser islas, donde llegaría ese mensaje, ¿no? Pero aquí es curioso porque dice, a mí esperan los de la costa, ¿no? Y en mi brazo ponen su esperanza. Y vemos otra vez esta palabra que se está repitiendo mucho, que es este brazo, ese brazo fuerte, que también hace referencia a ese Egipto, ¿no? Y cómo Dios sacó al pueblo de allí con ese brazo recto, ¿no? Con esa guía, con esa mano fuerte. Y no sé vosotros si recordáis algún otro texto que os venga a la mente, pero es verdad que a mí lo de las costas me llamó la atención, y pensando también, pues evidentemente en Tarsis, ¿no? Y en este mensaje final que proviene de esta costa, ¿no? De Mediterránea. Si seguimos leyendo el capítulo, por ejemplo, nos saltamos algunos versículos y vamos... Espera, Pep, Sí. una cosa, es que si tenemos en mente, lo que has comentado tú ahora es interesante, porque si tenemos en mente lo que estuve comentando de la estatua de Daniel con esa interpretación especial al respecto de ese mensaje final, ¿recordáis los brazos? El pecho y los brazos. El pecho y los brazos que estaba representando. Era media persa, ¿no? Era la plata, ¿no? ¿Y qué estuvimos comentando? ¿Qué era lo más famoso de Media y Persia? ¿Qué era lo que realmente caracterizaba a Media y Persia? La ley, ¿no? La ley. Esa ley irrevocable. Irrevocable, ¿eh? O sea, fijaros qué interesante, porque si leemos esto con ese concepto en la cabeza, dice, inminente, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de las islas. O sea, estamos hablando ya que está hablando ya mirándolo desde ese punto de vista, estamos hablando de algo serio, ¿eh? Creo que si tenemos en la mente esa interpretación, vamos a ir viendo como hay muchas cosas que están dirigidas a nosotros que antes veíamos y no nos dábamos cuenta, ¿no? Y hablando de la justicia, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Mis brazos juzgarán. Por lo tanto, esa estatua está haciendo su efecto de juicio. Ese mensaje del cuarto ángel, tercer día, está haciendo su efecto de juicio. Y sus brazos, que ya lo vimos, los brazos, las manos, ¿no? El hecho de las manos, ¿no? El 5, ¿no? Teníamos el hecho de la acción, ¿no? Todo lo que hacía el hombre y que era bendecido por Dios, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Intentar guardar la ley, ¿no? ¿Cómo hacemos justicia, no? Pues predicando también la ley, predicando Moisés y Elías, ¿no? Esos dos brazos también. O sea que, bueno, creo que es muy interesante, teniendo en cuenta esto también de las islas, ¿no? Y el brazo extendido, claro, el brazo extendido, recordad que era con brazo extendido, ¿no? Era como Moisés saca a su pueblo, ¿no? Es con brazo extendido, ¿no? O sea que con decisión, con poder. Sí, también, ¿qué diferencia hay, ¿no? con el esperar, los de la costa que esperan en el Señor, en Jehová, a todo esto que hoy propone también el nuevo orden mundial, ¿no? De la mano de la ONU y del Vaticano, de que nosotros vamos a cambiar el mundo con nuestras acciones, ¿no? ¿Qué diferencia entre el discurso papal
y la palabra de Dios que dice, en mí esperan los de la costa, ¿no? Si bien la obra la tenemos que hacer y acabarla, pero es puesta las esperanzas en lo que hará el Señor y no en lo que hará el hombre, ¿no? Y si vamos al último versículo del capítulo 50, cuando dicen sepultados con dolor, el significado de sepultado, según la Strong, tiene que ver con acostarse, con ayuntarse, dormir, echarse con, mentira, muerto, perecer, siesta, ¿no? Por lo tanto, los que se relajen y se duerman y se acuesten con esta gran ramera serán los sepultados, ¿no? El que esté velando, el que esté esperando, el que tenga la fecha, el 2031, el tiempo, no el día y la hora, sino los tiempos, ese podrá estar atento y velando, ¿no? Los otros se acostarán, se echarán con, se dormirán, harán la siesta, serán sepultados. Que claro, ¿no? Que es Isaías. Excelente esto que dices. Ahora vamos a Yo quería ligarlo hacer porque esto de se echarán y dormirán. Vamos a ver. Sí, sí, perdona, una Luis. acepción más, también, se me escucha, ¿no? Sí. Vamos a recurrir al Strong. Y es interesante porque dice, en mí esperarán los de las islas o los de la costa. Y costa es orilla, tierra seca. En la orilla hubo un pueblo que tuvo que esperar la salvación en la orilla y pasó por tierra seca luego. Es constante. Sí, Tenemos al sí, cruce del las Mar Rojo. referencias a A mí Egipto. me gustaría comentar también esto de las costas, ¿no? Porque evidentemente también aquí podemos ver quizá una alegoría de que el mensaje que salió de Israel después de la crucifixión de Cristo recorrió pues todo el mundo gentil, ¿no? Y el mundo gentil se hace la comparativa como si fueran las costas, ¿no? O sea, las costas del Mediterráneo venían a simbolizar todo el mundo gentil. Era un mensaje que tenía que penetrar en todo el mundo gentil. La costa más lejana desde Israel era la de Tarsis, ¿no? La de España. Por tanto, cuando el mensaje finalmente se da desde España, es como si se ha completado un periplo por todo el mundo gentil y finalmente este mensaje debe volver a Israel, ¿no? Es como el fin de un periplo que ha recorrido pues, el mensaje que salió de Jerusalén, llega hasta España, que es el punto más lejano de este periplo que recorrería durante casi 2000 años, y ahora, llegado a España, desde donde se está dando el último mensaje de amonestación al mundo, pues vuelve a Israel, ¿no? Es verdad lo que dice Luis, porque recordemos que cuando Jonás huye, es como que va al puerto y dice, bueno, dame un pasaje al lugar más lejos de todo. Se fue al lugar más lejano, y ese era Tarsis, ¿no? Que sabemos que Jonás vino para España, ¿no? Bueno, no llegó, pero esa es la idea. Bueno, y dentro de todo este contexto que estamos hablando, miramos el versículo 1, 51.1, y que dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. O sea, fijaros, la roca es Cristo, ¿no? Y resulta que le arrancan un trozo y hay que mirar no al trozo que han arrancado, sino al hueco. ¿Y qué es el hueco de la roca de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el hueco? Es que está diciendo que miremos el costado traspasado, miremos el hueco. Y justo ¿recordáis también la cueva de Elías donde estaba? La cueva de Elías estaba en un costado de la montaña del monte Oreb, de la montaña de Oreb, pues estaba en el costado, ¿qué? En el costado, digamos, oriental. O sea, miremos al hueco. ¿Dónde se escondió Elías? En el hueco de la montaña. Pues es que nos lo está diciendo constantemente, es constante. Y aquí es impresionante como en 5 versículos, con todo lo que se ha presentado en el ministerio, se puede llegar a todo esto. O sea, vemos que no es lineal la cosa, que no es una lectura lineal, es una lectura, esto sí que es realmente holístico. O sea, no sé el concepto holístico si sabéis lo que quiere decir, los que han estado en Nueva Era y los que se han movido por esos mundos saben lo que quiere decir el tema holístico, ¿no? O sea, que tú como que con una mirada no lo ves lineal, lo ves como que todo alrededor, como que lo vas conectando todo, ¿no? Pues esto es realmente cómo funciona y por eso es lo que quiere copiar Satanás, ¿no? Funciona así y vemos como en una lectura lineal vemos una
una dimensión pues que lo llena todo, es brutal. ¿Y cuál era la conocida, la región de la roca? ¿Os acordáis? Creo que era la misma palabra Tarsis que te llevaba ahí. Era la región de la roca. Con el cognado, sí, con Strong se puede... Si buscáis Tarsis, yo ahora no lo tengo a mano, no sé si alguien... Pero creo que era muy fácil llegar a esa definición, ¿no? De esa región de la roca. Es que hay dos palabras de Tarsis, una desprende de la otra, pero hay una que es directo, que te sale, lo primero que sale dice región de la piedra o la inversa, o piedra de la región. Bueno, no me acuerdo exactamente el orden de cómo lo dice, pero ¿qué es eso? ¿Región de la piedra o piedra de la región? Vale, muy bien. Vamos a seguir. Vamos a leer, nos saltamos un poco algunos versículos. Un momento, solo una cosa más. Es que la región de la piedra es el hueco. Es donde estaba la piedra. O sea, es la región de la piedra. O sea, es el hueco de la piedra. O sea que también, bueno, ya está. Bien, pues vamos a, si queréis decir cualquier cosa, adelante. Vamos a seguir leyendo. Del 9, que es interesante, conectando un poco lo que decía Mariano antes, de ese echarse, ese dormir, de ese estado. Vemos constantemente como Isaías va repitiendo estos dos estados, ¿no? De este pueblo en los que unos están dormidos, tumbados, se han echado, incluso se han acostado, con bueno, pues si buscamos un paralelismo de lenguaje más apocalíptico, pues vemos cómo se han acostado, han fornicado con esa Babilonia, ¿no? Y vemos otros que son los que confían en Dios, vemos que son los que pasarán dificultades, como el siervo mismo, pero que no serán avergonzados. Y entonces, si leemos el versículo 9 y 10 del capítulo 51, que, bueno, Josep, si puedes leer, te toca. 9 y 10. Brazo del Señor, despierta, despierta, vístete de fortaleza, despierta como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que abatió a Egipto, el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, el agua del gran abismo, el que transformó el profundo mar en camino para que pasasen los redimidos? Vale, vemos ese despierta, despierta, incluso una tercera vez despierta, ¿no? Es verdad que estas palabras es como si fuera el pueblo que se lo dice a Dios, que se despierte ese brazo de Jehová, ¿no? Como en el tiempo antiguo, y vuelve a hacernos referencia a ese Egipto, que en la versión de la Reina Valera del 60, en vez de poner no eres tú el que cortó a Egipto, pone el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón. Entonces, bueno, yo sí que cuando vi lo de Rahab, lo busqué un poco y es verdad que se utiliza como sinónimo de Egipto. Y recordemos quién era Josep mismo, va. ¿Quién era Rahab? Bueno, fue la que ayudó a los espías, ¿no? En Jericó. Rahab la ramera, ¿no? Que, bueno, también, si no recuerdo mal, formó parte también, ¿no? De las genealogías de Cristo. Tuvo ese privilegio, ¿no? Por haber ayudado al pueblo de Dios y fue salvada, no fue destruida, junto al resto de la población. Y que es tremendo. Esto nos demuestra cómo el Señor mira hasta lo más insignificante de las personas, ¿verdad? Esta mujer que era considerada como una fulana, ¿no? Una ramera, y resulta que el Señor, igual que a María Magdalena, la perdona, ¿verdad? Y la salva. La salvó entonces y será salva cuando Cristo vuelva, Y
lo que yo no acabo de entender es por qué se relaciona con Egipto. No sé si ella tenía alguna descendencia de Egipto o es sencillamente por ese relación de ese pueblo aparentemente no, ese pueblo que no es no pertenece al pueblo de Dios, el pueblo escogido, pero que tiene el acceso a esa luz y se convierte o no. Porque, bueno, Egipto, de Egipto salieron, junto al pueblo judío, salieron muchos que también al final, algunos no, pero muchos también pues, se convirtieron, ¿no? Y se añadieron al pueblo de Dios. Entonces está esa doble acepción también de Egipto como, vemos como esa tierra donde Dios tiene que rescatar a su pueblo y que la condena, pero que a la vez da esas oportunidades al pueblo de Egipto y muchos de ellos pues realmente no sufrieron esas plagas porque creyeron y bueno, hicieron la voluntad de Dios, ¿no? Si leemos Creo que, claro, está haciendo una acepción, evidentemente una acepción directa a Faraón y a Egipto. Y está recordándonos, porque recordad que en la palabra de Dios, lo estuvimos viendo creo con la escuela sabática, no sé si la anterior o la otra, vimos como le llama dragón a Faraón. Le llama dragón a Faraón, comparándole con Tiro, comparándole con Asiria y con Egipto. Recordad la profecía de Egipto comparaba con Asiria y llamaba dragón a Faraón. O sea que estamos constantemente haciendo siempre un paso a decir, recordad como cuando salimos de Egipto. O sea, otra vez es una rememoración de lo que hizo Moisés sacando al pueblo de Egipto, que haciendo eso, pues evidentemente, pues quebrantó Egipto. Quebrantó Egipto y atravesó al dragón. Y eso, vamos, es constantemente dando vueltas sobre lo mismo. Y recordar que una acepción de yad, que es costado, una de las acepciones de yad es costa. No sé si lo recordáis, ya hace tiempo no os he hablado mucho, pero yad tiene muchas palabras, acepciones, y una de ellas es costa. O sea, cuando atravesaron los egipcios el Mar Rojo, pues estábamos hablando también de una costa, estamos hablando del costado traspasado. Siempre estamos dando vueltas alrededor de lo mismo. Siempre igual. Parece pesado, pero es que es bonito. Es que si miras desde el aire el Mar Rojo, parece como la llaga, ¿no? Tiene esa forma de llaga, ¿no? Y ellos pasaron por ahí, por esa llaga, ¿no? Lo que decía Ángel parece pesado, pero es bonito. Claro, es como una paradoja, ¿no? Porque a veces se ha acusado este mensaje de que no es cristocéntrico, de gente que dicen que son cristocéntricas, especialmente de la parte más institucional. Ahora, no hay nada, uno no va a conocer nada más cristocéntrico que esto. Entonces, realmente, uno ve que lo que a la gente realmente no le gusta es un mensaje cristocéntrico. Eso de estar dando vueltas a la cruz, de estar al lado de Cristo, de caminar con Él, es lo que no quieren. Pero se quieren convencer y autoengañar de que ellos son cristocéntricos y nosotros hablamos de otras cosas. Y nos vamos por lugares lejanos, pero es todo lo contrario. Por eso estamos siempre ahí, siempre en la llaga. La llaga es el punto central de la cruz. Eso lo vamos a ver, Dios mediante, de aquí a un rato, si Dios quiere, ¿no? Pero es el punto central, es el sacrificio por excelencia, es la llaga. Perdona, esto que preguntabas de Rahab, en el diccionario bíblico adventista sale también como acepción, pues, el significado en sí de la palabra, que también es arrogancia e insolencia, ¿no? Con lo cual, desde ahí se hace una asociación con lo que era este poder de Egipto, ¿no? Entonces, es una doble acepción. Por un lado era la persona que salvó al pueblo de Israel cuando entró en Canaán, pero también pues, se usa ese nombre pues, para relacionarlo con Egipto, porque tiene ese significado de arrogancia, ¿no?
Gracias, sí, lo tenía, ahora lo quería comentar, pero perfecto, porque a mí me recuerda al estado, bueno, a la iglesia de la Odisea, ¿no? Otra vez. ¿Por qué? Bueno, vemos este constante llamado de despierta y despierta, que también lo relaciono yo con las vírgenes dormidas, ¿no? Y a la vez, pues, con ese orgullo, ¿no? Esa autosuficiencia de un pueblo que realmente no ve su propia deficiencia, ¿no? No ve que está ciego, no ve que es pobre, ¿no? Y se enorgullece. Y aún así, incluso a esos que se ven así orgullecidos y, bueno, orgullosos y autosuficientes, incluso así Dios les da les da una oportunidad, ¿no? De verse como están realmente. Tenemos el ejemplo de Rahab, ¿no? En este caso, o de Egipto mismo, como no fue una condena de decir, mira, todos los de Egipto fuera, Dios, se van a perder, no. Él dio oportunidad a todos y a cada uno de ellos, ¿no? Pero cada uno con su decisión, pues escogió su destino. Si leemos el versículo 17 hasta el final, al 23, que le toca a Javi, vamos a ver un poco cómo sigue un poco con esto. Y es todo el rato insistiendo en lo mismo. Vale, del 17 hasta el final. Acá dice el subtítulo, esta es la del 77, el despertar de Jerusalén. Despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta las heces. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién se dolerá de ti? Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién te consolará? Tus hijos se desmayaron, están tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la reprensión de tu Dios. Oye, pues, ahora esto, afligida, ebria, mas no de vino. Así dice Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, las heces del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Yo lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate, y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu espalda como suelo, y como camino para que pasaran. Bien, no sé si queréis, os llama algo la atención de estos versículos, queréis comentar algo. Yo lo que veo aquí es una clara alusión a Apocalipsis 14, con el tema del cáliz, ¿no? De la ira. Vemos cómo vuelve a insistir en este despierta, despierta y levántate, ¿no? Y bueno, habla un poco de la condición de ese pueblo, ¿no? Como parece que les dice que ya no, que ya les quitará, ya quito de tu mano el cáliz en el versículo 22, dice, he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. ¿Esto se lo está diciendo a todo el pueblo? ¿O es solo a aquellos que hacen su voluntad, ¿no? Bueno, a los que despiertan, ¿no? Por eso les dice que despierten, para que no reciban más ese cáliz.
es lo mismo que las vírgenes, ¿no? Que la parábola de las 10 vírgenes. Las que despiertan, bueno, todas están dormidas, pero hay unas que se van a dormir con algo de aceite de reserva y otras que no, ¿no? Y bueno, hay esos dos grupos diferenciados, otra vez. A mí me llama también la atención este versículo 21, ¿no? Oye, pues ahora afligida, ebria y no de vino, ¿no? Y realmente aquí resume muy bien lo que es tanto el problema del pueblo de Dios, la denominación oficial, ¿no? Que a veces pues se llena de malos conceptos, ¿no? Y eso lo lleva a la perdición, pero también lo que es el mundo, ¿no? El mundo está ebrio de malas doctrinas y esto es lo que nos va a llevar a la gran mayoría a la perdición, ¿no? Está ebrio de vino, literalmente, pero también figurativamente de malas doctrinas, de doctrinas equivocadas. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Mires donde mires, hay doctrinas que dan una explicación de todo y no hay ni una que esté bien, ¿no? Pero son las que más, digamos, se expanden por todas partes, ¿no? O sea que el mundo ha llegado a este punto de estar ebrio ya casi totalmente de falsa doctrina. Bueno, y bueno. Habla tú, Ángel. No, y el tema del ebrio es interesante porque el ebrio acaba durmiéndose. El ebrio acaba pues fatal y acaba pues durmiéndose. Y es interesante también el hecho de que no es que ¿por qué se duermen las vírgenes? Sí que cada uno tiene su decisión, desde luego. Pero yo creo que las duermen también. A las vírgenes las duermen, ¿eh? Y las que quieren buscar y quieren conocer, pues siguen buscando y con esa ansiedad de querer a Dios, pero las duermen. ¿Y quién las duerme? Las duermen los que les predican, los que les mantienen, se supone que tienen que estar cuidándolas, ¿no? Yo creo que hay una parte muy activa del pastor para dormir a las ovejas, ¿no? Y luego aparte el 23 vuelve a la espalda otra vez. Es interesante el 23. No sé exactamente por qué, pero vuelve a la espalda. Y es muy interesante el hecho de que sea la espalda como suelo y como camino para que pasaran, ¿no? Recuerdo, Luis, creo que recordarás cuando estuvimos hablando al respecto del arar. ¿Recuerdas? Que encontramos unos versículos al respecto de que era araran mi espalda o araban mi espalda. No sé si lo recuerdas tú más que yo. Seguro que sí. No, seguro no. No, sí, sé que estuvimos hablando de esto, ¿no? En relación con el arado también. Hombre, desde luego, en su momento, ¿no? Pues que estuve mirando todo esto de lo que es el sembrar y todo lo que es el proceso de la siembra y de la cosecha, pues claro, tiene su simbolismo, lógicamente. El campo, pues puede ser la persona humana, ¿no? La mente humana, el corazón y la mente. Lo que era la persona que era más receptiva al Espíritu Santo recibía esta lluvia que ablandaba su propio ser y podía entrar en profundidad el arado, ¿no? Que el arado pues venía a ser esta obra del Espíritu Santo, ¿no? Esta lluvia y este arado. Y luego pues la siembra, las semillas era la verdad y de esa semilla podía crecer una planta nueva que era ese nuevo hombre ya digamos totalmente alineado con el reino de Dios, ¿no? Y Cristo, pues evidentemente tiene mucho que ver en todo esto, ¿no? Porque cuando tú te fijas en su proceso, sobre todo en la cruz, pues eso ablanda realmente a la persona humana y la hace receptiva a recibir ese arado y que entre en profundidad y pueda recibir la verdad y que crezca en él, ¿no? No sé, yo veo este paralelismo un poco. Sí, bueno, y el hecho de que, claro, bueno, aquí Javi me ha encontrado el Salmo, es Salmo 129, 3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Claro,
estamos otra vez en las espaldas de Cristo, ¿no? Lo que comentabas tú es el hecho de la persona, ¿no? Que recibe esa lluvia y bueno, y en ella crece la semilla y tal, pero ahora está hablando concretamente de la espalda, perdón, de Cristo, ¿no? Del que es el camino, porque dice, si tú pusiste tu espalda como suelo y como camino para que pasaran, o sea, es el camino, ¿no? También, o sea, es Cristo. Entonces, espalda como suelo, ¿recordáis con el hecho de que por qué se ha metido tanto con Miller y los milleristas y el error que se supone cometieron en 1844 de interpretar la tierra como el santuario? Cuando la palabra de Dios vemos que constantemente está poniendo la espalda de Cristo como la tierra, ¿no? Y no es la tierra misma también un lugar por donde pasamos, donde tenemos que dar nuestro testimonio, donde tenemos que caminar durante nuestra vida para poder llegar a la vida eterna, ¿no es un paso también? O sea, todo lo que hagamos en esta tierra no influye directamente en nuestra salvación. O sea que Cristo con la tierra, con la esfera de la tierra, Cristo no tiene una relación directa, ¿eh? Y aquí es su espalda, o sea, caminamos sobre su espalda, ¿no? Por eso también dicen, ¿no? Los que maltraten la tierra, ¿no? Dios... ¿Cómo es? Que Dios destruirá a los que... Dios destruirá a los que destruyan la tierra. Creo que va más allá, evidentemente, de cuidar la tierra. Va más allá. Evidentemente hay que cuidarla, pero va más allá, porque también va directo a la espalda de Cristo, ¿no? Estamos dándole latigazos a Cristo con esos látigos que comentaba Josep, en la espalda de Cristo, ¿no? Estamos arando la espalda de Cristo cada vez que hacemos el burro también, ¿no? Y a la vez esos latigazos hicieron también que nosotros pudiéramos acceder por él, ¿no? O sea, es un puente su espalda, es algo que, no sé, yo ahora mismo no sé expresar todo lo que es, ¿no? Pero creo que la idea era transmitir ese concepto de que Cristo y la tierra es lo mismo, estamos ahí. Y por eso Miller no se equivocaba. ¿Eh? El concepto era correcto. Lo que pasa es que no era correcto el momento ni la situación, pero el concepto es correcto, ¿no? Y Isaías habla también de ese santuario que es las estrellas es la cubierta, ¿no? Y el suelo, ¿no? Que es como un santuario, todo el firmamento y la tierra. O sea que es Cristo mismo, ¿no? Es Cristo mismo. O sea que imaginaros lo que está haciendo Satanás con la tierra, que la está destrozando y la está haciendo todo lo que le está haciendo. Pues todo este cambio que está provocando, todo eso es también atacar al mismo Cristo. Satanás sabe que si ataca a la tierra, ataca a la espalda de Cristo. Es constante la relación. Bueno, es la falsificación también de lo que es el panteísmo, ¿no? Que todo es Dios, que toda la materia es Dios. Bueno, simbólicamente, pues... Yo quería hacer un paralelismo volviendo a algunos versículos atrás, que había quedado un poco ahí lo de Rahab, había quedado un poquillo ahí con algunas dudas. Si Rahab es el epíteto de Egipto, y Rahab todos sabemos, ¿no? Lo que ejercía en Jericó, ese oficio tan antiguo, la humildad, ¿no? Ante la llegada de los 2 espías, pedir, ¿no? La salvación, pedir la redención, ¿no? ¿Qué pasa con la denominación hoy? ¿Está teniendo esa humildad o es arrogante, como también la palabra Rahab significa, perdón? Y está queriendo ir a evangelizar y a darle la palabra a la gran ramera. Rahab no corrió a los brazos de la gran ramera. Me imagino que en Jericó, si ella era una ramería, habría alguna gran jefa, ¿no? Por lo tanto, me parece interesante el paralelismo. Y en el versículo 9 que dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿Está despertando Rahab hoy? ¿O está tildando a Miller de que mintió, de que Elena White no era lo que fue? Impresionante, ¿no? El paralelismo con los tiempos actuales de esa Rahab hoy, ¿no? De esa denominación adventista que hoy quiere ir en brazos de la gran ramera y no tener la humildad de pedirle a estos espías salvarme, ¿no? Cuando todo esto caiga,
llevadme con vosotros. Bueno, yo creo que una vez lo hablamos, que Rahab es un poco tipo la samaritana, María Magdalena, y es más ese remanente, ¿no? Remanente que, claro, todos los que estamos acá, digamos, si tenemos un poco de conciencia de pecado, sabemos que estábamos hundidos hasta el fango, hasta el cuello y más, enteros, hundidos totalmente en pecado. Pero bueno, como María Magdalena, como la samaritana, como Rahab, creo, gracias a Dios, que los que estamos aquí hemos despertado o estamos en eso y dando el mensaje, como hicieron ellas. Bueno, tanto Egipto como Rahab la ramera tiene connotaciones negativas, ¿no? Porque Egipto tenían dioses ajenos, ¿verdad? Y Rahab, bueno, era prostituta. Pero a la vez también tiene connotaciones positivas, ¿no? Porque Egipto primero guardó al pueblo de Dios, ¿no? En aquellos 7 años de hambre, ¿verdad? Guardó al pueblo de Dios. Y luego posteriormente guardó ¿a quién? Al mismo Cristo, que fue allí, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo, dice, ¿no? También. Y igual que Rahab. Rahab, siendo lo que era, pues finalmente se convierte pues en una buena cristiana, por así decir. Dice la genealogía que se casa con Salmón, de ella nace Boz, que de Boz nace Obed, de Obed nace Isaí y de Isaí nace David, ¿no? Es decir, que entra dentro de esa genealogía de Cristo. Es decir, que hay connotaciones negativas, pero también hay connotaciones positivas. Nosotros antes éramos negativos, estábamos contra el Señor, ¿no? Pero llegó un punto que nos llamó, nos cambió, nos transformó y ahora somos sus hijos, ¿no? Y se trata de seguir en el camino, pero todos son enseñanzas. De una manera o de otra, todos son enseñanzas para nosotros. Muy bien, excelente. No tengo nada más que añadir. No, muy bien, fantástico. Creo que ha quedado mucho más claro este tema. Y bueno, con esto podemos seguir. Vamos a intentar ir un poco más rápidos. Solo leer del capítulo 52, para no extendernos demasiado, solo leer los versículos del 7 al 10. O bueno, sí, y después vamos a leer un poco más también, porque ya no nos podemos quedar ahí. Pero si puedes, Ángel, creo que te toca a ti leer del 7 al 10, del 52. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas, del que publica salvación, del que dice a Sión, tú, tu Dios, reina. Escucha, tus atalayas alzan la voz, juntamente dan voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová retorna a Sión. Prorrumpid a una en gritos de júbilo y cantad soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Creo que el brazo. Sí, otra vez. Otra vez el tema del brazo. Pero bueno, aquí nos habla de este versículo tan famoso, ¿no? De cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, ¿no? Del que anuncia la paz. Antes comentábamos un poco el hecho de, bueno, no me acuerdo bien cómo ha ido la cosa, pero bueno, es verdad que desde la denominación muchas veces se está diciendo ahora, ¿no? Bueno, se debe de predicar del amor de Cristo y por lo tanto, pues no se comprende exactamente qué es el amor de Cristo. Sí, es verdad, cuando Ángel hablaba del tema del mensaje este cristocéntrico, ¿no? Claro, ¿será que el mensaje
de los tres ángeles y del cuarto no es cristocéntrico, no es amor. Y aquí, si os fijáis en el mismo, creo que es en el 9, no, en el 7, perdón, en el 8. Dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión, ¿no? Vuelve a insistir con esas voces de esos atalayas. Y a mí me gustaría leer un momento Romanos 10, del 13 al 15, porque aquí dice lo siguiente. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí está hablando un poco Pablo sobre la justicia que es por fe, ¿no? Y habla sobre la justificación por la fe, ¿no? Y después está hablando que dice también que no hay diferencia entre el judío y el griego, y bueno, y en ese contexto dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Me pareció correcto leer este texto pues porque Pablo aquí dice muy claro con estas preguntas, ¿no? Claro, no, debéis predicar del amor de Dios, se debe predicar del amor de Dios. Bien, pero ¿cómo van a conocer a Dios si no hay nadie que los predique, ¿no? Que les diga y les explique también que el juicio es parte de ese amor, ¿no? Esa justicia es parte de ese amor. Que sin amor no hay justicia. Entonces, es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Se ve como se ha desechado ese mensaje del segundo, del tercer ángel, incluso del primero, ¿no? Pero quizás el del primero de una manera más sutil, pero bueno, y después se dice que se debe de predicar del amor de Cristo, pero entonces no comprenden cuál es el amor de Cristo. Pero el 2031 también es amor, porque es una cita, es la cita. Claro, es como claro. una pareja, ¿no? Que se van juntos, ¿no? Claro, y Dios reprende a los que ama. Entonces, si hay un mensaje de reprensión, es un mensaje de amor realmente. Pero bueno, ya conocemos este pacto de no agresión que existe entre la Iglesia Adventista y la Iglesia Católica. Y bueno, vemos las consecuencias de ello. Si seguimos en Isaías 52 y leemos el versículo 11 y 12, Gaia, por favor. Perdón, que estaba en inglés. ¿Me lo puede repetir, por favor? 52, 11 y 12. Vale. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificaos lo que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis apresurado, ni iréis huyéndonos. Porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Bueno, apartaos, salid de ahí. Es un mensaje totalmente del segundo ángel, ¿no? Y del cuarto. Y bueno, es curioso que salga aquí en medio con todo lo que estábamos comentando, nos salgan estas palabras tan directas.
Hay algo que el otro día estaba repasando la historia un poco de los reformadores, ¿no? Los padres del protestantismo en el conflicto de los siglos, y leyendo la historia de Martín Lutero, claro, vi algunas citas suyas, ¿no? Que están ahí escritas, y en una de ellas decía que directamente que el Vaticano era el anticristo, junto al Papa, ¿no? El Papa era el anticristo y el papado, y que la silla del Papa era la silla de Satanás mismo, con estas palabras, ¿no? Y entonces yo me pensaba, entonces, si Martín Lutero dijera hoy esto en un púlpito, en una iglesia adventista, ¿qué pasaría con él, no? Y bueno, es para reflexionar en esto, porque aunque quizás ellos no tuvieran la luz que tenemos hoy en día nosotros, tenían las cosas mucho más claras y las decían sin tapujos, ¿no? Hoy sería acusado de un delito de odio, ¿no? Yo creo que ese espíritu también de Lutero lo tuvo una persona en el 2006, ¿no? En la iglesia de Girona, y ahí ya aquí está, ¿no? Pero bueno, espera, no. Si basta pensar, ¿no? Que ahora el Papa dijo que el diluvio es un mito, o sea, ya casi no queda nada, ni siquiera el diluvio, o sea, lo están sacando de a poco todo la verdad de bíblica, de a poco la sacan todas, vamos, es que ya esto no, es descarado ya, digamos. Bueno, quería comentar que justo antes de estos dos Quería comentar que justo antes de estos dos versículos, fijaros porque dice, pero voy a apuntar esto porque hay que hacer un gesto para mostrarlo. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Qué es esto? Es esto, ¿eh? ¿Cuándo te remangas un brazo? ¡Pam! ¿No? O sea, y aparte para trabajar también, para hacer la obra, ¿no? O sea, pero desnuda su brazo, o sea, es como que muestra el brazo y dice, este es el brazo. ¿Cuál es el brazo de Jehová? ¿Cuál es su brazo ejecutor? Está mostrando su brazo, está diciendo, mirad quién es el tercer Elías, miradlo porque luego ¿qué pasa? Luego dice, salid de ella, pueblo mío. Pero desnuda su brazo para que todos lo vean, para que los confines de la tierra, para que sea salvación para los confines de la tierra, para nuestro Dios. Y luego dice eso. Es impresionante, creo que es mostrar el brazo, decir, mira, este es mi brazo. Creo que es algo que va mucho más allá tengo la piel de gallina porque realmente está hablando de que está mostrando su brazo, está mostrando a quien es su brazo ejecutor aquí en este momento, ¿no? El brazo derecho, bueno, me van a hablar derecho por no decir... Pero sí es impresionante, creo que hay una simbología aquí muy profunda. ¿Por qué Satanás, esto es de una visión de lenguaje, por qué Satanás dice que el Papa es su brazo derecho? El Papa y el papado es su brazo derecho. Si Satanás solo imita. Entonces Dios tiene, sí, una iglesia, ¿vale? Que es su brazo derecho, la iglesia que columna y baluarte de la verdad, la iglesia visible, pero también tiene un individuo que es su brazo derecho y que varias veces lo ha tenido, ¿no? Vale. Pues vamos a terminar con el capítulo, bueno, los últimos versículos del 52 y el capítulo 53, porque en todo este contexto es donde nos ubica los sufrimientos, ¿no? del siervo de Jehová. Y vamos a terminar la escuela sabática pues con estas palabras que nos evocan a Cristo y que seguro que también pueden, pues vemos que hacen referencia a esa primera venida, pero sabemos cómo hoy también
tienen esa referencia a la segunda venida, ¿no? Justo con todo esto que estamos hablando, y aparece el Mesías, ¿no? Y hace su obra. Bueno, creo que le toca a Mariano. Mariano, si puedes leer del 13 al 15 del capítulo 52. Sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Sigo. Sigue. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo que escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muy bien. No sé si hay algo que quisierais comentar de este capítulo. La verdad es que se ha hecho ya un poco tarde. Yo quería hacer una pregunta, a ver si está relacionado a lo que estaba diciendo Ángel. Corregirme si me equivoco, porque el 53.1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Qué anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Ese brazo que señala de un anuncio. ¿Qué se anuncia? ¿Qué anuncio está hablando aquí? No sé si va relacionado a lo que decía Ángel hace rato de ese brazo desnudo que señala, porque aquí dice, no me había puesto a pensar porque empezaba así. Sé que el 53 habla específicamente, ¿no? Lo que le va a pasar a Cristo, pero ¿de qué anuncio estaba hablando? O sea, aparte de la profecía misma del mismo Jesús, ¿no? De su primera venida y su segunda.
A ver, con respecto a lo que está diciendo Rocío, hay algo que es interesante porque es un poco, ya hace un tiempo lo comentábamos, que parece un poco ilógico lo que hace acá o lo que hacen los que separaron capítulos y versículos. Pensemos que del 52:13, ¿no? 52:13 y 14 están en otro capítulo, digamos, de todo el 53, que uno lo ve y dice, bueno, esto tendría que ser todo uno. Pero ¿por qué está separado? ¿No? Y luego, bueno, el 53, por ejemplo, en la 77 o en muchas Biblias hay una separación a partir de hasta el 4. A partir del 5, yo en la 77 tiene el gran sustituto. Entonces uno piensa, dice, bueno, este es un capítulo claramente mesiánico, ¿no? Pero lo que decía Rocío, si nosotros empezamos desde donde dice sufrimientos del siervo de Jehová, el 52:13, y llegamos hasta el 53:4, ¿es solo aplicable a Cristo? Es posible que a medida que va desarrollando el capítulo, del 53:5 ya en adelante, ya hay un punto que ya es puramente a Jesús, ¿no? Es decir, fuimos curados por sus llagas, ya hay un punto que es quizás prácticamente solo a Jesús. Pero vemos que todo lo que siempre se ha considerado, bueno, esto es exclusivamente al Mesías, quizás no sea solo así, especialmente la primer parte. Creo que es lo que decía Rocío, y a quien se ha mostrado el brazo de Jehová. Sí, después llega un punto, bueno, que ya es a Jesús a nivel de lo que pasó en su cruz. Pero vemos que la Biblia es muy amplia, no nos podemos cerrar siempre a esto es así y no, así de la otra manera imposible. Bueno, el brazo, claro, nosotros hablamos de lo que Ángel decía, que Dios desnudó su brazo. Claro, uno puede decir, bueno, es Cristo, claro, Cristo era el brazo derecho del Padre, indudable. Pero ¿quién es el brazo derecho de Cristo? Ahí está el tema. Y pensemos, la iglesia es columna, ¿no? Una columna y baluarte de la verdad también, ¿no? Al final la iglesia es siempre esa tríada. Es el cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo, es Cristo, su cuerpo, es el pueblo, pero hay uno también. Siempre es esa tríada, no es doble, es tres. Bueno, aquí Laura está hablando de escondidas, pero quiere decir algo. Espérate, que le llega al micro. No la veis, pero es ella, no soy yo haciendo nada. De poner en aprietos. Bueno, decía, ¿quién es, el 52, ¿no? Y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué es lo que jamás habían oído? El 2031, ¿no? ¿Y quién está hablando sobre esto? El tercer Elías, ¿no? ¿Quién ha creído en nuestros anuncios? ¿Quiénes? Estamos hablando más adelante de ese pueblo, ¿no? Pues aquí, muy bien, yo había pasado también esta lectura por alto, pero está muy bien. Porque recordemos que Cristo lo que hacía era mencionar básicamente el Antiguo Testamento, ¿eh? O sea, que lo que él decía, creo que todos los que escuchaban lo habían oído, ¿eh? Quizás la manera de explicarlo no, quizás evidentemente lo que les traía, pero era mesiánico, ¿no? El Antiguo Testamento. Y luego lo que decía Javi, ¿no? El gran sustituto. Pero es que aunque vayamos más allá, incluso, si tú lees el versículo 5 y que te dice, más él fue herido por nuestras transgresiones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué estamos diciendo que es la llaga? ¿No? Estamos diciendo que la llaga es el remanente también, ¿no? El mensaje del tiempo final, ese hueco al que hay que mirar, es Cristo, pero también es el mensaje final. Por lo tanto, también tiene esa doble aplicación. Esa llaga está rellenándolo todo, está, guiándonos a todos. Es la referencia, es el centro, ¿no? Bueno, creo que podríamos estar aquí y luego, claro, cuando creció como un retoño delante de él, como raíz en tierra seca, claro, hemos hablado de todo esto del retoño, del tocón, claro, es que constantemente estamos dando vueltas alrededor de los mismos conceptos porque al final no puedes, por mucho que te alejes de la cruz, es como una órbita, ¿no? Vas dando vueltas alrededor de la misma cruz y el centro es la cruz, ¿no?
Vale, ya está. Vale. Pensaba que querías decir algo más. Pues sí, yo lo veía bastante así, leyendo y preparando un poco. Intuía todo esto, ¿no? Quería también ver a ver qué veíais vosotros, pero está claro que, como hemos visto que en este mensaje del cuarto ángel, Jesús tiene una parte muy importante y, bueno, recordar esa cita de que Jesús mismo andaría, ¿no?, por la tierra durante ese juicio, y vemos como constantemente esa figura de Cristo se va solapando con la de su siervo y la de sus atalayas, ¿no?, aquí en la tierra, y más en estos momentos tan importantes. No sé si queréis añadir algo más. Para mí ya lo vamos a dejar aquí, porque, bueno, ahora tenemos culto por la mañana también y nada, yo voy a pedir por favor a David, si eres tan amable, de hacer una oración y así pues terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, te damos por esta escuela sabática y por todo lo que nos das en el sábado, que es muy elevador y gratificante. Te pedimos, por favor, que nos prepares para el culto y que terminamos un buen sábado y que vayas uniendo a tu pueblo en un mismo sentir. Perdona nuestros pecados, que todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén.